hablar de esos mensajes que todos los que quedamos en este plano humano queremos recibir de aquellos seres amados que han trascendido. Es un anhelo de la inmensa mayoría de las personas. Unos logran recibirlos, otros quieren recibirlos, pero hay muchas maneras, hay muchos momentos, hay muchas situaciones que se van presentando para poder estar en esa alineación maravillosa y empezar a conocer cómo se comunican nuestros seres amados desde el más allá. A todos ustedes un abrazo muy especial, bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos, doy gracias a Dios y a la vida de que podamos reunirnos nuevamente en este canal, en esta subcomunidad, para hablar de este tema que es un tema realmente hermoso, maravilloso y más cuando quien lo comparte es una persona que ha vivido un encuentro cercano a la muerte. Ana Cecilia González es una mujer maravillosa, exitosa, escritora, tiene un libro que recientemente publicó para el conocimiento de todos y hoy es mi invitada aquí en el canal. Mi querida amiga, un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Es Gracias, un gusto Cristian. enorme tenerla entre nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, gracias a toda tu audiencia, gracias a todos también por estar aquí, por este espacio, Cristian. Es un regalo para mí estar contigo de nuevo. Muchas gracias, mi amiga. Usted vivió una experiencia cercana a la muerte. A veces pensamos que quienes han vivido esas situaciones, hay gente que lo piensa de diferentes maneras. Unos dicen, yo no quisiera haberlo experimentado, pero quienes lo han vivido y han sabido lo que hay en ese mundo espiritual, jamás quieren renunciar a esa posibilidad que vivieron. Si hubieran tenido la posibilidad de elegir no vivirla, no la hubieran tomado, hubieran querido experimentarla. ¿Ese también es su caso, mi amiga? Sí, así es. Y fíjate, Cristian, que es curioso que lo menciones porque justamente hace poco pensaba yo en esta situación de que es a veces inclusive una tristeza que tengamos que pasar por estas situaciones tan extremas para comprender que somos seres espirituales y que estamos conectadísimos constantemente, pero lo único que esta experiencia logra es que ya no te queda lugar a dudas, ninguna duda del otro plano, de que hay un más allá y de que somos seres con una capacidad de crear, de co-crear, de hacer maravillas aquí, pero que a veces nos limita esta 3D, como le llaman, pero que en realidad, bueno, la experiencia cercana a la muerte a mí lo único que me hizo fue no dudar ni por un instante de la grandeza que hay y de la gran misión que tenemos. Pero sobre todo esto de que seguimos conectados, Cristian. No nos desconectamos. O sea, en pocas palabras, la muerte no existe. No hay tal cosa como que esto se acabó. Le llamamos muerte a que el cuerpo deja de existir. Pero nosotros, por eso le llamamos mi cuerpo, mis ojos, mis manos. ¿A quién le pertenecen? Bueno, a esta alma que es eterna. Pero sí, Claro, eso me sucedió. cuando se vive esa experiencia, la vida cambia. Hay muchas cosas. Hace unos días atrás hablaba con alguien, ayer, no sé, unos días atrás, ayer, hablaba con alguien y yo le decía, cuando uno tiene el conocimiento de lo que sucede después de que nosotros trascendemos, le damos la importancia que tiene, lo asumimos en nuestra vida, las prioridades cambian, mi amiga. Así es. Todo cambia. Completamente, completamente. Hay cosas, no nada más en cuanto, bueno, te comparto un poco lo que a mí me sucedió, es que, porque justamente estoy escribiendo sobre ese tema, una de las cosas más importantes fue en la parte económica. Ya no hay, deja de haber apegos, dejas de sentir que te hace falta algo. Empecé a dejar de sentirme víctima. O sea, hay muchas cosas en donde ya no es que las cosas me sucedan a mí, es que, bueno, algo tengo que aprender. Cambia la manera de ver la vida, cambia la forma de valorar las cosas físicas, sobre todo a las personas. A mí me cambió radicalmente la manera de ver la creación. Los árboles, las plantas, las flores, los animales. ¿Por qué? Porque en mi experiencia cercana a la muerte fue tal la magnificencia de esta naturaleza, de los animales, el contacto, el verlos a los ojos, las plantas, el agua,
Entonces, para mí cobró un valor increíble el valor y el respeto que había que tenerle a toda esta creación, porque todos somos uno y se necesita este balance. Y definitivamente que regresar no fue sencillo, porque o sea, quieres volver a conectarte en ese plano, no es fácil. Y obviamente a muchos nos sucede que empiezan a haber situaciones entre la pareja, entre el matrimonio, con los hijos. O sea, es difícil volver a ajustarte, precisamente por todos estos cambios en donde ves las cosas. Hay quienes les cuesta mucho tiempo y hay quienes se deprimen enormemente. A mí lo que me sucedió es que yo regresé con un mensaje y el mensaje haz todo lo que te he pedido. Y parte de este pedido es precisamente hablar de todos estos temas, de que nunca dejamos de estar conectados y que la vida es maravillosa, Cristian, independientemente de las circunstancias en las que nos haya tocado vivir. Realmente si no la disfrutamos, terminamos muriendo mucho antes de nuestro sepelio. Y si estamos con vida, es porque hay un propósito. Y creo que tú y yo tenemos un gran propósito y por eso estamos aquí. Pero si las cosas cambian, yo recuerdo que mi esposo, cuando yo regresé, después de esa experiencia, traía yo 500 pesos en la bolsa, pero nunca se me olvida ese caso. y llega una persona pidiendo apoyo. Abro la cartera y saco los 500 pesos. Y mi esposo me detiene y me dice, espérame, pero si es todo lo que tienes en la bolsa, ¿cómo se lo vas a dar? Y yo volteé y le dije, pero luego tú me vas a dar más. O sea, a nosotros esto va a regresar. Esta persona no tiene nada. Fue un conflicto tan importante esa vez que finalmente terminó él dándole otra cosa porque no me lo permitió. Pero para mí fue tan confuso decir, bueno, pero a mí no me hace falta ahorita. Yo ahorita tengo que comer, yo tengo una casa, tengo esto. Esas cosas empezaron a ser muy conflictivas y bueno, había que volver a entender, estoy aquí, qué es lo que está, y entender el propósito de regresar. Y después de esta experiencia maravillosa, Cristian, cuando regreso, lo que me sucede es que empiezo a vivir muchas, que hay quienes lo llaman, hay quienes le llaman psíquicos, hay quienes le llaman, o sea, yo no me considero una medium para nada, pero sí creo que empecé a desarrollar a través de los sueños, a través de mucha comunicación con seres que habían fallecido y sobre todo mensajes. No era nada más saber que estaban ahí, era además mensajes de cosas que yo no tenía la menor idea de la información. Al principio, estoy hablando de que yo tenía 24 años cuando me sucedió esto. Al principio me lo callé mucho tiempo, pero empecé a escribir todos esos sueños. Empecé a escribir cosas hasta que poco a poco empecé a comentarlos con algunas personas y me empecé a dar cuenta que no nada más eran seres fallecidos, que conocía yo algunos de ellos, sino que estaban en la necesidad de enviar mensajes. Te comparto el primero de ellos. Yo tendría ahí ya como unos 26 años. Era de un amigo que había fallecido un poquito después de que yo regresé de mi primer cirugía de corazón abierto. Regresa, él se puso muy grave y yo voy a visitarlo. Normalmente no dejaban ver a nadie porque estaba muy grave. Y me acerco y él ya sabía que yo había vivido algo. Y me dice, platícame, cuéntame cómo es allá. Entonces me quité la mascarilla porque tenías que entrar así, estábamos solos. Y me puse a hablar con él y le conté mi experiencia completa y me dice, yo voy a estar ahí. Hablamos, o sea, nos comunicamos. Es la última vez que lo vi, a los 5 días falleció. Entonces, pero se me quedó muy grabado. Bueno, unas semanas después, sueño con él, probablemente 15 días después, sueño con él y fue muy interesante porque sueño, así como estamos tú y yo, él estaba como en una tienda vendiendo cosas, me acerco y le digo, Jorge, ¿qué estás haciendo aquí? Si tú ya no estás, esto es en mi sueño. Pero son sueños tan vívidos, tan reales, que no dudas de la comunicación. Y me dice, oye, es que quiero que por favor hables con David y con mis papás. Y yo, pero ¿cómo voy a...? Yo no conocía a sus papás. Y me le digo, ¿cómo voy a hablar con tus papás? Dice, mira, dile por favor a mi amigo, que era su gran amigo, que no se preocupe, que él y yo seguimos siendo grandes amigos, que él toda la vida va a ser mi gran amigo. Entonces a mí me extrañaba, Cristian, porque yo no tenía idea de que... Y dice, solamente recibí el mensaje, ahora yo voy a contar lo que me dijeron, pero... Y dice, dile a mis papás que cada vez que caminan al lado del río, yo estoy ahí con ellos.
Qué Y yo bonito. dije, pero ni conozco a sus papás. Y esto se los digo con toda certeza porque hay, estas personas podrían venir a dar el testimonio y fue impresionante. Yo no sabía que los papás se acababan de cambiar de casa y se cambiaron precisamente a un lugar donde había cerca un río, muy, muy, muy lejos de donde yo originalmente sabía que vivía Jorge. Entonces, ellos se habían cambiado pues unas semanas antes de que Jorge falleciera. Y entonces ahí sí le hablé a la esposa de mi amigo y le dije, oye, me da pena, pero quiero hablar con David porque ya no sé qué creer o no creer, pero fue un sueño. Bueno, me dijo, tienes que hablar con David. Resulta que para este amigo, él nunca fue a ver a Jorge al hospital porque no quería verlo tan enfermo y eran los mejores amigos. Y dice, nunca me va a perdonar que no lo vi. Y Jorge me mandaba el mensaje, dile que es mi amigo, que estoy bien, que no me falta nada, que no, vaya, que estoy perfecto y que él va a ser toda la vida mi amigo. Entonces mi amigo ahí, David, lloró y dice, es que no puede ser que me haya mandado este mensaje contigo. Dice, claro, claro que te creo. Y luego le dije, oye, hay otro mensaje para sus papás. Y le dijo, ya le conté. Y me dice, claro, sus papás se acaban de cambiar. Bueno, fui con los papás, me llevó él los siguientes fin de semana. Hablé con ellos y me dicen, y dice la mamá, ya que les conté, dice la mamá, te lo dije, le dijo al esposo, siempre sentía yo que en este árbol por ahí estaba él. Entonces, Jorge, eso fue el primero que me abría a comentarlo. En pocas palabras, yo lo que te puedo decir es que nuestros seres, es cierto que fallecen físicamente, no los volvemos a ver. Pero si nosotros entendiéramos que siguen más vivos que nunca y que ellos intentan inclusive comunicarse, darnos mensaje de paz, darnos mensaje de que están bien, o sea, ellos simplemente trascendieron a otro plano. Pero todos, hasta donde yo sé, hay una necesidad enorme de que sepamos que están bien, que no estemos tristes, que ellos no están sufriendo, no es que uno se queda con un dolor enorme por la ausencia, pero si entendiésemos que todos venimos a este mundo con un plan, con un propósito, y que a veces inclusive este propósito y este plan nosotros mismos lo acordamos antes de venir. Hacemos un acuerdo, yo voy a trabajar con estas personas, y por eso es que todo esto para mí cambió, porque es dejar de ver los problemas como problemas, más bien son oportunidades de aprendizaje, que yo misma a lo mejor hice este convenio y todas las personas somos maestros. Somos maestros, tú eres mi maestro, yo soy tu maestra, somos maestros de las personas que nos están leyendo y ellos de nosotros a través de sus comentarios y de mucha gente. Pero aquí lo interesante es que cuando entendemos que alguien se va, porque es su tiempo, dejamos de tener claro, la ausencia siempre va a estar porque los amamos. Y yo me pregunto, Cristian, ¿qué hacemos con todo ese amor que sentimos por el ser amado? ¿A dónde se va? ¿A poco se muere? ¿A poco cada vez que recordamos a un ser querido es puro llorar? Claro que no, te acuerdas de los momentos vividos, te acuerdas de las alegrías y te saca una sonrisa ese recuerdo. ¿Por qué? Porque ese amor está vivo. Y ese amor existe y ese ser existe y está vivo. Entonces, el mensaje que a mí me encantaría dar hoy es que es bien importante que separemos la muerte física de la muerte espiritual. El ser sigue ahí. Sí. Y ellos intentan hacérnoslo saber. Y yo ahora, en parte de lo que he hecho, como te digo, nunca estudié nada de esto, pero después de todo lo que he experimentado, me he metido a estudiar muchísimo y a entender también nuestras tradiciones, porque en muchas culturas a la gente se le vela una semana y luego son 3 misas y luego hay muchas tradiciones que invitan a estar alrededor del ser amado. ¿Por qué? Antes de que ya sea que lo crememos o que lo enterremos ¿por qué? Porque el ser amado está por ahí. Entonces todos estos dolores, llantos, todo eso, bueno, tenía un sentido en la antigüedad. Yo lo que quisiera es invitarlos a que yo me acuerdo perfecto el día que Jorge falleció, la misma persona que les digo, estábamos todos los amigos, éramos muy jóvenes todos, sentados ahí en la sala de espera de la funeraria, y recuerdo que volteo con una de las amigas, precisamente la esposa de David, y le dije, ¿sabes qué? Yo sé que Jorge está aquí,
lo estoy sintiendo, lo veo, lo siento, aquí está con nosotros. Y entonces algunos de ellos dijeron, oigan, es que hace cuenta que siento a Jorge. Entonces todas esas sensaciones a veces, Cristian, las ignoramos, porque creemos que es nuestra imaginación, pero no es nuestra imaginación. Somos seres espirituales que estamos conectados a través del amor, a través de las vivencias. ¿Qué es lo que sucede? Que dejamos que nuestra cabeza y nuestra humanidad Personalidad. nos limite a creer que esa conexión es real. Y yo los quiero invitar a que realmente lo crean. ¿De qué manera podemos asegurarnos? Ibas a preguntar algo hace un momento y te interrumpí, discúlpame. No, simplemente quería hacer un aporte de cuando nosotros empezamos a vivir estas experiencias, cuando personas como usted, mi querida amiga, han vivido un encuentro cercano a la muerte, la vida se transforma. Y usted dijo algo que es muy interesante. ¿Por qué tenemos que llegar a vivir momentos como estos para transformar la vida? Y recordaba, llegó de una vez a mi mente una conversación que tuve con mi padre hace unos días atrás. Mi papá tiene 80 años, está muy bien. Y yo le decía, papá, a mí no me preocupa que usted se muera, ¿no? Porque con él hablamos de estos temas, porque durante un tiempo, hace unos años atrás, y aquí primera vez que lo cuento, pues él le tenía miedo a la muerte. Entonces yo, para tratar de que fuera comprendiendo, pues igual es mi padre, entonces ve todo lo que yo hago aquí en el canal. Entonces ha ido comprendiendo eso. Yo le decía, papá, a mí no me preocupa que usted se muera, no me preocupa eso, porque todos vamos a morir. ¿Por qué me preocupo por algo que es completamente natural? Lo voy a llorar profundamente, claro, me va a hacer falta profundamente, pero lo que sí me preocupa es que usted parta de este mundo sin haber comprendido algunas cosas que son tan importantes para su vida espiritual. Eso sí me preocupa, le dije yo. Soy su hijo, lo amo mucho, no puedo interferir en su proceso de evolución. Yo solamente le puedo decir lo que yo he entendido, papá. Le decía yo, papá, si usted logra elevar un poco su nivel de conciencia, entendiendo algunas cosas, cuando la próxima vez que vuelva aquí, porque le va a tocar volver igual que a mí, pues entonces la cosa va a ser más suave, más sencilla, pero si lo va comprendiendo desde ahora. Creo que esa es la gran responsabilidad, mi amiga, que todos tenemos, empezar a entender que no solamente es preocuparnos por el más allá, sino también conectarnos mucho con la evolución en el más acá. Totalmente de acuerdo. Yo creo que acabas de mencionar algo importantísimo. Todos somos seres energéticos, somos seres vibracionales. La vibración es real. Y así como hay energía de muy bajo nivel, hay energía y vibración de muy alto nivel. ¿Qué es lo que sucede con estos seres? Lo que acabas de mencionar. O sea, no es que alguien ahorita comentaba, ¿por qué nos tenemos que ir sufriendo? Bueno, no es que tengamos que irnos sufriendo. La realidad es que en la medida que entendemos esto que tú comentas, Cristian, si cambiamos nuestra manera de vivir, esta es nuestra manera de morir. O sea, hay una frase que a mí me encanta que es, el día que la muerte me encuentre, quiero que me encuentre bien viva. Bien ¿Cómo despierto. me va a encontrar bien viva esa muerte? Justamente viviendo la vida. ¿Qué es lo que sucede a veces cuando alguien está enfermo y que lo vemos que está sufriendo en el hospital y lo vemos que, ¿saben qué? Todo eso también tiene un propósito. Porque muchas veces, ¿sabes qué pasa, Cristian? Que nos victimizamos o victimizamos a la gente y decimos, es que ¿por qué le tocó irse con tanto dolor? Bueno, es que no todo se trata de esa persona, también se trata de mí. Y a veces no se trata de mí, sino de los demás. Precisamente por esta conexión tan fuerte que tenemos, el sufrimiento de otro o el dolor de otro me invita a hacer algo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lamentándome junto con él? ¿O llegar y darle una sonrisa, mandarle luz, un abrazo, desearle lo mejor? Hay cosas que, no vemos, que nunca vamos a poder evitar. Yo quisiera poder haber evitado los terremotos, todo el sufrimiento, pero sí tengo la opción de hacer algo positivo. ¿Qué es esto? Precisamente porque somos seres vibracionales y energéticos. Elevar mi nivel de frecuencia para que no me arrastre ese dolor, a nivel de que yo me quede en un ambiente, en un plano vibracional tan bajo que ni siquiera pueda ver el regalo, la bendición del estar vivo. Porque lo que nos sucede es que se nos olvida que el estar vivo no nada más es un regalo, es todo un privilegio. Y estamos aquí para disfrutar, pero también para conectar.
Y estas situaciones que a veces vemos, sobre todo cuando la gente fallece, que vemos mucho dolor. Bueno, si ustedes creen o ven que alguien está sufriendo muchísimo antes de irse y en ese momento decide partir, créanme que lo primero que hay que hacer es dar gracias porque esa persona, su dolor paró, pero porque está más viva que nunca. Y la manera de conectarnos es precisamente elevando este nivel de frecuencia. Lo de que le decías tú a tu papá, si nosotros todos lográsemos, y por eso es que a través de los sueños yo he recibido muchísimos, no uno, Cristian, tengo más de 100 sueños escritos, muchos mensajes que no se pueden imaginar que yo no tenía. Es más, en un testamento me metieron, vaya y diga que así como yo lo dejé es real, y dile, y me dio el nombre de la persona, que yo ni siquiera sabía que era el problema. El día siguiente voy y le digo a mi amiga y me dice, es que anoche tuvimos fue un pleito. Bueno, gracias a ese sueño, esta persona se conecta con el sueño, lo creo, lo comento y fue santa solución. Por eso es que en los sueños tenemos esto. ¿Por qué? Porque estás en otro plano. Es como decía alguien, ahorita estás viajando, estás a lo mejor en otro nivel de frecuencia, de vibración, de manera que no estás con la contaminación tan densa que tenemos aquí y logras esas conexiones. Y de ahí yo los invito. Miren, una de las cosas que yo hago cuando siento de repente, sobre todo cuando alguien acaba de fallecer, trato de conectarme con esa persona, porque sí se puede. Y muchas veces decían, bueno, es que eso es y no lo decimos, Cristian, porque parece como que de brujos y de cosas extrañas que no tienen nada que ver con la realidad. Es, si nosotros en este momento que sentimos algo, respiramos y entramos en una breve meditación. ¿Por qué es la meditación? La meditación precisamente nos ayuda a elevar nuestra frecuencia. Nos ayuda a hacer estas conexiones que normalmente no hacemos cuando estamos con todo el ruido. Y no tienes que tener una meditación de 1 hora. Por ejemplo, a mí me sucede a veces que estoy en la mitad de algo y tengo un pensamiento y me detengo a ver, ¿por qué está pasando ahorita? Necesito entender. Y hago un autocuestionamiento. La verdad es que las respuestas, cuando yo hablo mucho de que las tenemos en nuestro interior, es precisamente también porque ahí es donde podemos tener esta comunicación con los seres que tanto nos aman. Hay muchas frases que dicen, cuando tú te acuerdas de alguien, ese alguien también se está acordando de ti. Bueno, seguramente cuando tú has pedido, y es un ejercicio bien interesante que yo les invito a hacer, cuando necesitas saber si alguien está cerca, es un hecho, ahí están, y muchas veces dicen ellos que no se acercan a nosotros porque no se los pedimos, porque no los llamamos, no les invocamos. Pero cuando alguien ha fallecido, las primeras 2 o 3 semanas, los primeros 3 meses, hay un libro que se llama, seguramente lo has leído, El destino de las almas, de Michael Newton. Maravilloso libro. Y él ahí explica perfectamente lo que sucede con los seres cuando se van. O sea, muchas veces no quieren partir a la luz porque ven todo este dolor y todo este sufrimiento, ¿no? Porque no los soltamos. Han ellos inclusive regresado en sueños y decir, o sea, estoy bien, déjame ir. Deja de llorar, deja de sufrir. Pero mucho tiene que ver. Yo les invito a hacer este ejercicio. En el momento en el que estén con una necesidad de saber cómo está papá, cómo está mamá, que ya falleció, mi hijo, sobre todo cuando un hijo parte, traten ustedes de decir, no, porque luego nos sugestionamos. Simplemente mándame algún mensaje o quiero sentir algo, alguna señal que en ese momento te parezca, y luego hazme saber que eres tú. Muchísimas veces va a ser entras a una habitación donde no viene el caso y vas a oler a tu bebé o a tu esposo. Es a través de los olores, a través de los sentidos, de qué manera puede comunicarse un ser amado si no es a través de nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces a veces dices, y a veces volteamos porque sientes alguna presencia o un olor, o es simplemente el sabor de la comida que recuerda a alguien, o de pronto a mí me ha pasado que de pronto estoy pensando en alguien y se aparece un pajarito del lado derecho. Hay muchas señales que no es que podemos vivir la vida creyendo que todos son casualidades, o podemos vivir la vida sabiendo, que ese es mi caso,
que hay seres que de alguna manera quieren conectarse y mandarnos mensajes de amor. Cuando la gente trasciende, al menos en mi experiencia cercana a la muerte, en el proceso en el que yo me estaba desprendiendo, que estuve fuera de mi cuerpo, en ese instante algo sucede que ves todo en 360 grados. Ya no necesitas voltear atrás y voltear a los lados, todo se ve. Pero la diferencia es donde pones tu atención. Entonces ponía yo mi atención y en ese momento podía ver a mi hija, que yo no tenía idea dónde estaba. Pero resulta que estaba en casa de una tía, la veo ahí, veo a mis padres, empiezo a ver y empiezo a entender muchas cosas. Entonces, mi cuerpo que se quedaba atrás con los médicos tratando de resucitarme, no es que dejara de verlo, dejara de tener importancia, pero simplemente ya mi apego al cuerpo me sentía tan libre, tan bien, tan en paz, que empecé a ver todo, y se los comento esto porque así lo viví. Vi todo este plano terrenal, todos mis seres amados, mis seres queridos, que podían estar sufriendo. Mis padres estaban rezando un rosario, pidiendo por mí, pero no nada más no me angustió, sino decía, es que ellos van a estar bien. Y veía a mi hija, van a estar bien, y tuve toda una experiencia maravillosa. Pero lo que les quiero decir es que si eres consciente cuando te vas, de que tus seres lo que están haciendo, sabes perfectamente. Yo recuerdo cuando despedí a mi abuelita, que lo que yo les pedí a todos mis primos es que nos fuéramos cantando para ir a entregarla a su sepelio. Y entonces todos estuvimos de acuerdo, todos nos fuimos cantando. Ustedes, si yo hubiera visto eso en ese momento que tuve mi experiencia cercana a la muerte, claro que te llenas de alegría y de gozo porque tú ya entiendes que te estás yendo. Yo ahí todavía no lo entendía. Yo decía, bueno, yo no sé dónde estoy, pero veía a mis papás, todo lo podía ver, pero yo sentía porque no podía respirar cuando tuve mi paro cardíaco y respiratorio. De pronto tengo todo el aire del mundo, el amor del mundo, porque me sentí muy bienvenida por muchos seres. Todo era maravilloso. ¿Qué te hace falta? Pero sí quieres saber que tus seres están bien. Sí. Entonces, yo lo que los invito es a que aprendamos a vivir la vida sabiendo, para empezar a dejar de tener tantos apegos. Y sí, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestras cosas, a nuestra casa. Si tenemos hijos es para amarlos. Si tenemos padres es para disfrutarlos. Si tenemos cosas es para compartirlas, no para poseer nada, Cristian. Porque todo esto, el día que nos muramos no nos vamos a quedar más que con los hermosos recuerdos de lo vivido. Y yo lo que quisiera cuando yo me vaya es que los recuerdos sean de alegría y de lo hermoso vivido. Y por eso es que, bueno, esta invitación de así como vives tu vida, es como vas a vivir tu muerte. Dejemos de tenerle miedo a morir si aprendemos a vivir una vida plena. Estas comunicaciones que me ha tocado tener a través de mis sueños han sido, te voy a contar otro ejemplo de una amiga muy querida, que yo tenía muchos años de no ver, pero trabajé con ella muchos años. Llega una noche, estábamos caminando en la playa y se acerca y me invita a irme con ella. Me dice, ven, es que ve qué proyecto tan increíble tengo. Y me enseñaba el mar y me enseñaba el horizonte. Yo volteaba y veía hacia arriba y me decía, es que tenemos tanto que hacer y nada más tú vas a poder ayudarme con esto. Yo le decía, Dea, gracias, pero no, todo esto es mi sueño, no puedo ir ahora, pero voy a alcanzarte. Y me decía, es que ve nada más, Ana Cecilia, dejamos interrumpido tú y yo un proyecto, es que eres tú la perfecta para hacerlo. Le dije, sí, y lo voy a hacer contigo, pero ahorita no puedo. La abrazo, le doy un abrazo que es tan real como que yo te lo diera a ti, Cristian. Lo viví, me dio un beso en la mejilla, me volteo y la veo que se va hacia el mar. Y yo me regreso, pero la veo con un amor, una luz increíble. Bueno, fue tan fuerte el sueño, esto fue a las 4 o 5 de la mañana, que yo me despierto y empiezo a escribir. Y escribo todo el sueño y le escribo a ella en el Facebook, en el WhatsApp, en todo lo que yo tenía de comunicación con ella. No me contesta en todo el día. A mediodía le escribo a una de las hijas, no me contesta. Y le escribo a una amiga y le digo, oye, ¿qué sabes de Dea? Porque yo sé que la vi anoche, la sentí y estaba muy feliz, estaba yendo. Mi amiga falleció anoche a las 2 de la mañana. Estaba precisamente en la playa del Carmen con toda su familia.
y falleció de un infarto cerebral, alguna cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Vino a despedirse y a invitarme a irme con ella. Le dije, no, ahora no. Pero fue tal su claridad de amor, de venirse a despedir. Bueno, así es como todos podríamos tener comunicación con los seres que amamos. Fue para mí, Cristian, una claridad total de que ella había venido a despedirse de mí. Y un ejemplo que yo te quería compartir ahora, que muchos de ustedes a lo mejor han oído a sus padres, no minimicen lo que dicen ni los niños ni la gente mayor. Por favor, y sobre todo los niños menores de 4 años, dicen cada cosa, escúchenlos, porque están bien conectados con todo este mundo espiritual. Claro, están viendo. Y los están viendo. Miren, mi abuela. Ellos están viendo. Exactamente, mi abuelo falleció cuando él tenía 82 años. Mi abuela tendría 75. Bueno, habían pasado muchos años que mi abuela siempre hablaba de cosas, pero ya como a los 90 de mi abuela, ella vivió muchos años sin él. De repente, todos los días en el desayuno peleaba con él. Y le decía, no, Esaú, lo que pasa es... Y le empezaba a decir cosas a mi abuelo. Y entonces las enfermeras que la cuidaban, ella estaba en su casa, pero había una enfermera que la cuidaba todo el tiempo, le decía, ¿con quién habla? Pues aquí este señor que viene y me dice cómo debo de hacer las cosas, que él ya no me diga nada. Empezaba, pero ella en toda una plática increíble. Y luego tú la veías sentada viendo la televisión y volteaba y lo veía y le decía, ese sombrero se te ve muy bien. Pero en vivo así, todo el tiempo hablaba con él. Entonces hubo uno de los hijos que le decía, mamá, si él ya ni siquiera está. Y le decía, pero ¿cómo no? Si aquí está al lado de mí. Entonces yo empecé a platicar un poco más con ella y con la familia. Y decir, es que esto es tan real como ella lo está viendo. No le quité, él la está acompañando, lo está acompañando todo el tiempo. Fueron tantas los comentarios y las mensajes que ella en vivo estaba platicando con él, que en una ocasión un tío le pregunta, oye, pregúntale esto, a ver algo del negocio. Y entonces le dice mi abuela, es que él dice que tú eres el que debes de saber, que él te lo dejó todo por escrito. Y tal cual, le había dejado todo por escrito. Entonces hubo mensajes tan certeros con mi abuela, y eso a mí me dejó impactada. Y después, unos años después, fallece uno de sus hijos. Nadie sabía que había fallecido. Esto es todavía con mi abuela ya de 90 y tantos años. Un día sentada desayunando, se siente y le dice a la enfermera, tráiganle de desayunar aquí a mi hijo porque hoy vino a desayunar conmigo. Y entonces pues, no había nadie. Y le decían, no, pero si él está en su oficina, no, si vino a desayunar. Entonces, por no pelear con ella, le pusieron ahí un plato y se reía Cristian y platicaba, ¿qué es lo que hubiéramos dicho todos? Está loca. Pues ya se le fue, ya está. O sea, puedes totalmente ignorarlos. Pues quiero que sepan que la noche anterior él falleció en su departamento de un infarto y no lo descubrieron hasta el día. Y mi abuela desayunó con él ese día. Entonces, todas estas señales, como insisto, yo siempre he sido, y tú me conoces, Cristian, una mujer muy seria, muy formal. Yo no soy nada alarmista ni trato de hacer de las historias tan reales algo que no sea verdad. De hecho, mi libro lo documenté lo mejor posible, precisamente porque no quería, yo fui muy sensible los primeros años a no ser, que mis comentarios no fueran minimizados o burlados o todo esto que hacemos como seres humanos. El hombre se está inventando cada historia X. Después de ver todos estos eventos conmigo, con todos mis sueños, con los mensajes, es más, me avisaron una vez de una amiga que está embarazada en sueños. Y luego muchos detalles que no había manera de saberlo, no tenía forma de tener información más que a través de esos mensajes. Entendí que no nada más era importante compartirlos, que eso creo yo que es parte de mi misión, sino de invitarlos a que no tiene nadie, que ser sumamente especial, ni haber vivido experiencias cercanas a la muerte, ni ser una persona que se haya pasado años estudiando todo esto para tener este tipo de contacto. Nuestros seres, todos somos seres espirituales. Lo primero que tenemos que hacer es creérnosla y creer que así como una persona mayor o un niño tienen estos amigos imaginarios,
que nosotros no ridiculicemos lo que sentimos en el mundo espiritual. Todo este sistema vibratorio en el que vivimos, en la medida que elevemos nuestra frecuencia, y nuestro nivel de conciencia lo elevemos, toda nuestra frecuencia. Y bueno, Cristian, a mí me gustaría que tú nos dijeras, porque una vez que hacemos eso, es mucho más fácil conectar. En tu experiencia, ¿cómo elevas tu nivel de conciencia? ¿Cómo podemos ayudar a la gente a hacerlo desde tu punto de vista? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que el primer punto, mi querida amiga, es cuando empezamos a reconocer realmente quiénes somos. Para mí ha sido un despertar maravilloso el hecho de comprender realmente quién soy. Usted hace un momento atrás decía algo y la noto a su pregunta esto. Llegar al día en que las experiencias espirituales no nos asombren cuando entendamos que si somos seres espirituales, pues las experiencias espirituales son normales. Eso es lo que para mí es fundamental hoy. Si soy un ser espiritual encarnado en un cuerpo, viviendo una experiencia humana, las experiencias espirituales están directamente relacionadas conmigo. Entonces, ¿por qué me asombro cuando sucede algo como eso que usted me está hablando? Su abuelita, que un ser maravilloso, las personas que están moribundas, mi amiga, cuando están en su cama a punto de trascender, que empiezan a ver a su papá, a su hermano, o sea, yo creo que aquí hay un salto cuántico en la evolución de conciencia, cuando lo primero que uno logra darse cuenta es quién soy, y ese despertar es fantástico, porque ahora empiezo a vivir en un nivel de vida completamente diferente. Lo coloco en este plano para hacerme entender un poco con lo que quiero decir. Cuando salgo a la calle y veo las personas, yo tengo dos opciones. O verlos como seres humanos que indudablemente están parados al frente, o quitarles el cuerpo y verlos como almas que están encarnados en un cuerpo. Cuando lo veo como alma, entiendo que soy yo también, que son mis hermanos. Cuando me vuelvo a lo humano, lo veo como competencia o como rival, lo critico y lo señalo. Pero claro, un problema. Pero cuando vivo desde el punto de vista espiritual, tratando de mantenerme en ese nivel de despertar, el nivel de conciencia aumenta, porque ahora lo que le sucedió a usted cuando vio a la persona para darle los 500 pesos mexicanos, pues eso es un acto, usted está viendo el alma, usted está viendo el cuerpo, está viendo al hermano que necesita algo. Y que yo lo tengo, y que yo lo tengo para dárselo. Claro. Ahí hay una evolución enorme, cuando entramos nosotros en esta sintonía. Para mí ha sido una bendición, se lo agradezco a Dios todos los días, porque por supuesto a ratos uno se duerme, ¿no? Y a ratos roncamos en vida. Y hacemos ruido. Claro, cuando yo me altero, cuando uno critica a alguien o cuando algo no le gusta, ¿no? La parte humana pues sigue permaneciendo, pero cuando uno recuerda rápidamente quién es, y uno dice, venga, la vida es una escuela, vine a experimentar lo que me acaban de hacer que no me gustó, es simplemente parte de mi formación, lo agradezco, lo bendigo y ya. Yo creo que es una manera maravillosa de poder entrar en un nivel de conciencia. Sí, y eso genera un nivel de energía hermoso. Y fíjense, yo ahorita, digo, de todos los mensajes que están poniendo, alcancé a ver uno. Y yo quiero darles un poquito de tranquilidad con este tema, porque cuando nosotros creemos, porque esa es una creencia, y no es que no lo veamos, que alguien antes de morir está sufriendo mucho, alguien que murió por COVID, que les falta oxígeno, todas estas cosas que realmente en el cuerpo nosotros lo vemos como un enorme sufrimiento y creemos que se fue sufriendo. Miren, les voy a platicar este pequeño para que sintamos un poco de paz y tranquilidad al respecto. Un segundo antes, unos minutos antes de que yo tuviera mi experiencia cercana a la muerte, yo no podía, y me voy a permitir contar este instante, Cristian, en donde yo estaba entubada, se tapa el tubo con una flema por un error ahí de cómo estaba colocado, deja de entrar oxígeno, empiezo a patalear, porque yo estaba en ese instante, por alguna razón, casualidad que no lo fue, las enfermeras, tenía dos, una se fue a ver al novio, porque así lo escuché, y la otra fue por agua. En un instante me quedé sola. Se tapa esta flema, entonces a mí me tenían amarrada de los brazos a la camilla, porque si no me arrancaba el tubo. Entonces empecé a patalear, era un
una angustia porque no podía respirar, no podía arrancarme, no podía quitarme el tubo. Imagínense la desesperación de que no te entre aire. Y ustedes podrán decir, cualquiera que vea eso, es que estaba con tanto dolor y tanto sufrimiento antes de morir. ¿Cómo se fue? En el momento en el que me desprendí, respiré. ¿Ustedes creen que me acordaba de todo lo que había pasado hacía 3 segundos? Yo estaba viva, estaba llena, estaba plena, estaba completamente en otra frecuencia, en otro nivel de conciencia, como lo dice ahorita Cristian. Entonces, yo lo que quisiera dejarles bien claro es que cuando una persona muere de una manera abrupta o inclusive de una manera muy agresiva, con mucho dolor, todo eso, eso no se lo lleva cuando otra gente, ese dolor me lo quedo yo, me refiero al ser humano, en mi cabeza y aquí se queda. Yo les pido y de veras los invito a que dejemos de ver la imagen de nuestros seres queridos sufriendo o doliéndose, porque yo lo experimenté y yo quisiera, si era necesario vivir por todo eso, para volver a vivir eso, lo vuelvo a vivir 10 veces, Cristian. O sea, el dolor que ahorita vemos, el sufrimiento humano, se queda realmente en un instante al lado de la trascendencia. Entonces yo los invito a que nuestra mente, porque ahí es donde nosotros podemos empezar a controlar nuestros pensamientos y elevar nuestra frecuencia, nuestro nivel de conciencia. Dejar de quedarnos atorados con el dolor y el sufrimiento de un ser que ya no está. Y le sumo algo, mi amiga. Le sumo algo para poder, y me encanta esa aclaración que se está haciendo, que es maravilloso. Muchas personas, cuando les toca regresar por la situación que sea, indudablemente porque no corresponde, ¿cierto? Porque aparece alguien y no le dice, me tocaba todavía. Regrese. Cuando vuelven a llegar al cuerpo, empiezan a experimentar de nuevo eso que sí realmente genera sufrimiento. Porque en este plano es completamente diferente. Cuando el alma se desprende, cuando nos transformamos o nos conectamos más bien con ese mundo espiritual, no hay dolor, no hay sufrimiento, lo que hay es felicidad, paz, amor. ¿No? Pero cuando toca regresar, por eso hay gente que cuando regresa se enojan con los médicos y le dicen, ¿usted por qué me hizo eso? Yo me enojé muchísimo, les decía que doctores tan egoístas, claro, tan malos que me regresan. Estaba viviendo unas vacaciones enormes en el paraíso y de pronto, pues, lo devuelven acá. Pero tienes 2 opciones. O te quedas con el dolor y el sufrimiento y te victimizas por regresar, o simplemente cambias este nivel de conciencia y dices, a ver, regresé por una razón y dejas de sufrir. El dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. Esto es sumamente cierto, Cristian. Yo decido si me quedo en ese sufrimiento. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estaba, los primeros, lo hemos hablado, los primeros días estaba tan grave que realmente, y además estuve muchos minutos, no sé exactamente, porque fueron muchos momentos distintos, sin oxígeno. Pensaron que me había dañado el cerebro, la falta de oxígeno tan grande. Y los doctores, cuando yo les decía que yo me sentía muy bien, que yo estaba entubada, y me preguntan, ¿cómo estás? Querían ver qué tanto me había afectado, y yo les contestaba así. ¿Qué fue lo que le dijeron a mi esposo y a mis papás? Saben que yo creo que ya le afectó el cerebro, porque no es congruente que esté tan grave y que ella diciendo que se siente muy bien y estoy de maravilla. ¿Por qué? Porque claro que me dolía estar en la cama, claro que me dolía, estaba yo entubada por todos lados, catéteres, muchas cosas, pero yo ya sabía que había algo más, y la fuerza interior es lo que me mantuvo con vida. Entonces, sí, el sufrimiento es opcional. Por eso decía, dejemos de victimizarnos. Las cosas suceden por un propósito de aprendizaje, pero es tu decisión quedarte como víctima con este dolor. O sea, esas 2 opciones, ahí las tienes. Mi amiga, hago una anotación aquí a algo que usted nos compartió hace un rato atrás, que creo que es importante anotarlo. Cuando perdemos un ser querido, ya comprendiendo todo lo que estamos aquí conversando y lo que se ha venido conversando en el canal a través de estos años, entendemos que la vida sigue, entendemos que la muerte no existe, entendemos que no es muerte sino trascendencia,
Pero también hay algo que es importante anotar, el duelo. El duelo hay que hacerlo, el duelo hay que vivirlo, porque hay personas que pueden confundir el hecho de no vivir el duelo para no generar el apego de su ser trascendido y que se quede aquí junto a nosotros, ¿cierto? Siento yo que lo que hay que es, en medio del duelo, en medio del dolor humano, porque seguimos siendo humanos, como le decía yo a mi papá, pues yo amo a mi papá, por supuesto, y con él tenemos una relación maravillosa, me va a doler en el alma, si parte primero que yo, Y y a vas a él, llorarlo, y vas a llorarlo, y vas a estar muchísimo, días triste, claro, y a lo mejor claro, no te vemos en el programa sonriente como siempre, claro, totalmente humano. claro. Pero eso no quiere decir que por evitar que mi papá se vaya o la persona se vaya, yo voy a dejar de ser humano, ¿cierto? Lo que hay que es expresarle y decirle, o invitarle, o darle el permiso, de alguna manera hacerle sentir que todo está bien. Fíjate, Cristian, te lo pongo desde el hecho cuando falleció una perrita mía. Sí, Tú no sabes lo que yo la lloré. O sea, fueron 2 días o 3 así de. ¿Por qué? Porque realmente éramos muy cercanas. Era una perrita a la que yo quería muchísimo y sentía un dolor y decía yo, pero ¿por qué estoy llorando? Porque la gente me dice, bueno, es tu perrita. No, no, era mi compañía. Si somos capaces de llorar así por un ser tan hermoso como lo es una mascota, lo único que nos está demostrando esto es la humanidad tan hermosa que tenemos de permitirnos sentir a ese nivel del llanto. Pero como dices tú, eso no significa que en medio de ese dolor no le desee yo, pero gracias por todo lo vivido. Entonces, este duelo, no confundamos, es importante llorarlo y es importante hablarlo y decir, te voy a extrañar, me haces mucha falta, pero una cosa es retenerlo y llorarlo y otra cosa es soltarlo y llorarlo porque lo vas a extrañar, sin que esto parezca, porque cuando un ser se va, miren, no nada más ya no hay manera de volver, o sea, cuando realmente ya estás en un sepelio y él ya partió, sino que además es respetar su momento de partir. Para ti es dolor y sufrimiento, porque dices que se fue sufriendo mucho. No, no, quítate eso. Yo lo que los invito es a quitarnos esa imagen, Cristian, y más bien a quedarnos, bueno, él eligió de esa manera, no sé por qué, trata de evitar quedarte con ese recuerdo y quédate con lo bello para que lo puedas despedir con alegría. Había un psicólogo que decía que la mejor manera de vivir un duelo, y por eso las familias se reúnen y se reúnen a veces después del sepelio, van y todo, y empiezan a reírse y recuerdan, bueno, esto es recordar a la persona con lo mejor de su vida. Vivir un duelo con risas, con alegría, con recuerdos, o sea, esto de que antes usaban un año vestidos de negro y todo esto, bueno, todo esto se entiende porque es por respeto al ser amado. Y la tristeza la vas a traer a usted vestido de morado, de azul o de rosa o de rojo. Pero algo a lo que yo los invito es a entender que realmente el último momento de dolor y sufrimiento del ser querido no es lo que él se lleva. No es lo que, o sea, él no se fue sufriendo. Nos quedamos sufriendo nosotros, pero eso es opcional. Vivamos, tratemos de vivir el duelo, como lo invita Cristian, porque lo vamos a tener que vivir de la manera más sana posible. Y una de las maneras es, sí, diciendo, lo extraño muchísimo y me hace mucha falta. Y quisiera que estuviera aquí, bueno, pero con alegría, porque ese amor, y yo lo veo de esta manera, Cristian, el amor que siente uno por un ser amado, ¿a dónde lo acomodo cuando se va? claro. Aquí, aquí, y aquí se va a quedar. No tengo que arrancármelo. Aquí se queda y recuerda, acompáñate de ese amor con alegría, con paz, en tus sueños, habla con él, porque se vale hablar con ellos. O sea, no se sientan ridículos hablar con sus seres queridos. Y pueden hacerlo en su mente, porque todas las experiencias cercanas a la muerte, toda la gente que ha trascendido, no habla de ponerse a platicar como tú y como yo, Cristian. Todo es a través del pensamiento. Entonces, comuniquémonos con nuestros seres queridos, pero háblenles de amor, agradézcanle, y si hay algo que perdonar, visualícenlo enfrente de ustedes. Díganle, necesito que vengas. Esto es un ejercicio que yo hice con mis 4 abuelos. Una vez que yo tenía un problema con uno de sus nietos,
que era un nieto con un familiar. Entonces los puse a los 4 abuelos y les dije, a ver, necesito que todos ustedes me digan, ¿qué hago aquí? Y esto fue antes de dormir, fue una meditación donde yo los acomodé a todos y les dije, gracias por darme la vida, gracias por su amor, ahora necesito un consejo. Y no, yo no me sentí, al contrario, bueno, a los 2 o 3 días, no voy a comentar detalles, pero algo sucedió en donde dije yo, uno de ellos le dije, papá grande, gracias, entendí el mensaje. Pero este tipo de cosas no nos sintamos ridículos. Hablar con nuestros seres queridos que acaban de partir. Hablemos con ellos, tengamos esta paz interior, sobre todo, Cristian, cuando hay que perdonar o cuando necesitamos que nos perdone alguien. Háganlo, el ser ahí está, no está nada perdido. No nos quedemos, yo los invito sobre todo a no quedarse con el dolor de los últimos momentos. Mi amiga estaba pensando aquí algo. Qué maravilloso sería. Eso va a sonar loco lo que yo voy a decir, pero bueno, todo lo que aquí decimos cuando no estamos en sintonía suena loco. Pero cuando ya estamos nosotros conectados con el mundo espiritual. Y yo lo recibo en ese nivel de conciencia. Sí. Qué maravilloso sería hacer un funeral en vida, ¿no? Un funeral en vida. Claro. Bueno, maravilloso, donde uno reúne a la familia y, bueno, yo soy el de la despedida y vamos aquí a sanarnos mutuamente. Eso requiere de valor, requiere de mucho amor, requiere de mucha apertura. El poder en vida decirnos lo que nos diríamos en el momento en que alguno de ellos partiera, o sea, tener esa posibilidad de decirle, papá, perdóneme por esto y esto y esto y esto, hija, es que yo sé que tal vez era el mejor papá, pero no, la embarré como 50 veces, o sea, y poder uno sanar eso en vida, yo creo que sería algo tan maravilloso que haría que nosotros asumiéramos ese momento de la trascendencia de una forma distinta. Sabes que esto yo lo hice sin que fuera un funeral, en una misa, porque yo me iban a operar por segunda ocasión y era un 10% de posibilidades de éxito. O sea, era una cirugía, mi segunda cirugía de corazón abierto, era complejísima, fueron más de 11 horas. Y entonces decidí, junto con mi madre, me ayudó a hacer una misa de acción de gracias. Entonces se convocó, bueno, era una iglesia pequeña, eran más de 300 personas ahí. Fue impresionante, Cristian. Y esto que estás diciendo fue lo que a mí me aclaró, no nada más de ver el amor que hay de gente que ni siquiera yo tenía años de no ver, de gente que, amigas de mi mamá, de mis amigos, de mis hermanos, y todo esto que, bueno, estuvimos, la misa duró, ponle 40 minutos, estuvimos hora y media en lo que pude saludar a todo el mundo después. Entonces, yo creo, Cristian, que esto que estás diciendo lo podemos, ¿cómo quisiera vivir uno su sepelio? Con abrazos, besos, hablándonos de el amor y el cariño. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Si tienes deudas con alguien, si tienes algo pendiente con alguien, no te esperes, acláralo. Y miren, a veces es cierto, porque no quiero tampoco sonar como que todo es posible. Sé que a veces hay relaciones que pueden estar muy dañadas y que no es fácil que la otra, porque también digo, la comunicación es de dos, la otra persona puede ser que no esté en la disposición, pero ahí está siempre su alma. A lo mejor su físico no quiere estar contigo, pero su alma siempre va a estar ahí. Entonces visualiza su alma. Cuando lo veas ahí enfrente, a lo mejor una comida o a través de si es un trabajador, si es un compañero de trabajo, en vez de hablar con él, habla con su ser superior. Habla con esa persona que ahí está. Como lo dijo Cristian, si nosotros viéramos la belleza de las personas, no por el físico, sino por sus almas, veríamos una gran belleza. Conéctate con esa persona y di, ¿sabes qué? Vamos a tranquilizarnos. Discúlpame si te dañé. Ya no quiero estar peleando. Bueno, toda esta energía que tú empiezas a mandar con tu mente, te lo puedo asegurar que va a disminuir. Y lo que quieres es morir vivo. Y la manera de morir vivo y morir sano es haciendo las cosas aquí. No te esperes a que alguien esté bien enfermo, a que las circunstancias... Y yo preguntaría, Cristian, porque esto no es un tema de religión, pero ¿con quién tenemos deudas ahorita? En la mente, en lo económico, en lo emocional, en lo que sea. Hagamos este examen de conciencia y conectémonos, no cuando se mueran, desde ahora, con aquel ser, porque el alma no deja de existir. Aunque el ser lo veas grotesco,
tiene un alma, tiene un ser superior, Sí. que seguramente este cuerpo está sufriendo, yo eso es lo que trato de hacer y yo sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, pero cuando hay seres que han sido realmente violentos con otros seres humanos, cuando hay seres que han sido muy agresivos con otros seres humanos, trato de conectarme con ese ser superior de estas personas y hacer algo por ellos. ¿Y qué es? O sea, no hay manera de que yo pueda evitar que ellos reciban su consecuencia tarde o temprano en la vida, porque todo esto es justicia divina, la justicia va a ocurrir, pero sí puedo decidir mandar amor, luz y tratar de evitarlo al menos en un nivel superior, un nivel de conciencia superior, tratar de que no nada más no sea algo que me afecte y con lo que yo me quede, sino que liberarlo a través de la luz. ¿Por qué? Porque ahorita lo han mencionado varios. Todo este dolor y este sufrimiento con el que nos quedamos que un ser se fue, también nos quedamos con ese dolor y sufrimiento de lo que vemos aquí en la tierra. ¿Cómo le hacemos para trascender a eso? Por eso te preguntaba hace rato, ¿cómo elevamos nuestro nivel de conciencia? Una de las maneras es quitarnos de ese nivel de dolor, sufrimiento y no quiere decir que lo vamos a negar. Si yo hubiera negado mi cardiopatía, nunca me hubiera operado y no estaría viva. O sea, tenemos que atender el cuerpo, tenemos que atender nuestras dificultades, enfermedades, pero vamos un punto más arriba de ese dolor y sufrimiento. ¿Qué es? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me quedo con esto? ¿Qué puedo dar? ¿En dónde puedo ayudar? ¿Qué voy a hacer para lograr que este mundo sea mejor? Y no hablando del tema una y otra y otra y otra vez, recordándome el sufrimiento, recordándome lo que está pasando, porque ahí lo único que logro es precisamente morir con vida, en vez de morir vivo. No sé si me estoy explicando, Cristian. Sí, sí, sí. Muchísimas veces nos quedamos con todo el dolor de que está ocurriendo en esta tierra o con el que el ser querido se fue, cuando ya no están, es lo último que nos acordamos cuando nos vamos. ¿Qué fue lo que pasó unos instantes antes? ¿Con qué te quedas? Con el amor, con los recuerdos, con todo lo vivido. Por eso es que cuando alguien muere, pasa a lo mejor una temporada, ¿te acuerdas de fulanito? Y empezamos todos a reírnos. Bueno, ese es el recuerdo con el que hay que quedarnos, de ahí es donde nuestros seres están. Yo quisiera, Cristian, de veras que fuéramos todos conscientes de que no se necesita ir un ser querido para que podamos, y nosotros mismos irnos, para que podamos tener esta comunicación espiritual con ellos. Si ya partieron, porque hay veces que hay relaciones difíciles, pero eso no quiere decir que tú la tengas que vivir en el espíritu también difícil. Puedes por lo menos ponerte en paz en ese nivel, inténtenlo. Y si alguien ya se fue, ¿cómo podemos recibir mensajes del más allá, como es el tema? Elevando nuestro nivel de conciencia. Primero que nada, como lo dijo Cristian, entender quiénes somos, quién soy yo, cuánto valgo, qué estoy haciendo en este mundo. Soy un ser divino, soy un ser superior, soy un ser creado con tal amor y como lo dice, lo hemos oído 1000 veces, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos todos estos atributos. Yo no creo que nadie de los que podamos de repente percibir cosas o escuchar voces o leer o un mensajito que me llegó, o una flor que se cayó, o tantas cosas, casualidades, sean casualidades, ni estamos locos. Nuestros seres intentan, Cristian, de muchas maneras de comunicarse con nosotros, pero ¿sabes de qué es lo que más intentan? Que sepamos que están bien. Sí, sí, sí. Ese. Por Eso es, claro. Que sepamos todos que ellos están bien, que el dolor no lo quedamos acá, tratemos de sanarlo porque ellos lo que quieren, si queremos realmente que nuestro ser amado esté en paz, es nosotros dejar de pensar en ese dolor y sufrimiento y recordarlo con el mejor amor posible. Eso no quiere decir que no lo vas a extrañar, pero lo mejor que podemos hacer es ser felices. Sí, es el mejor recuerdo. De honrarlo, sí. Pues mi querida amiga, siempre es maravilloso cuando conversamos. No me queda la menor duda que esto queda en continuará, para que se continuará sea muy pronto. Porque hay además de la experiencia vivida, hay mucha sabiduría de su parte, ha venido estudiando, investigando, comprendiendo, analizándose. Bueno, todo lo que ha venido haciendo ha sido muy lindo
Hay algo que en medio de todo esto quisiera que usted le compartiera a una hermosa comunidad que está conectada ahorita, que somos casi 1.600 personas. Háblenos en 2 minuticos antes de que terminemos de su libro, que usted lo tiene, debe tenerlo por ahí a la mano, no sé si lo tiene a la mano o no. No, Permíteme un segundo. vaya rapidito porque quisiera que todos ustedes conocieran el libro que recientemente Ana Cecilia González acaba de lanzar. Como ya se dieron cuenta ustedes, ya saben, hasta ni lo tenía en cuenta, pero creo que es muy valioso que ustedes lo conozcan, que todos nosotros lo conozcamos, porque es una mujer que ha tenido una trascendencia de vida maravillosa. Este es el libro que se llama Cuando vivir no es para siempre, una historia de amor a la vida. Maravilloso. Se puede conseguir en Amazon, ¿cierto? Así es. Ok. Y hoy en día, como esta es la nueva publicación, en muchas librerías de prestigio, ahorita lo pueden encontrar en línea. Y sí, gracias por la promoción. No es lo que yo quería hacer, pero te lo agradezco realmente. No, Tiene unos mensajes increíbles, está la nueva edición, así que encantada, ojalá que lo puedan adquirir. Léanlo, yo le digo, ahora, ¿por qué es tan importante que lo lean? Les voy a dar una razón. Porque cambiar ese chip que tenemos aquí en la cabeza para empezar a ver la vida como hay que verla, eso se suma a la pregunta que me hacía Ana Cecilia hace un rato atrás. ¿Cómo despertar? ¿Cómo evolucionar? ¿Cómo elevar la conciencia? Mira, hay que luchar con tantas creencias que tenemos encima, con tantas cosas en la cabeza que nos han inculcado, con tantas creencias que nos han hecho generar tanto sufrimiento, que la única manera es reemplazando el conocimiento por uno nuevo, elegido por nosotros, no implantado por lo que ya pasó, sino elegido por nosotros. Y esa es una decisión. Mi querida amiga, muchísimas gracias, Dios le bendiga. Gracias, Cristian, como siempre, por tu increíble audiencia. Gracias a todos, gracias por la oportunidad. Y nos vemos pronto. Y recuerden, Sí, el día que vamos la a ver muerte pronto. nos encuentre, que nos encuentre bien vivos. Bien despiertos, estoy completamente Bien de acuerdo. despiertos. Programaremos otro encuentro pronto para seguir conversando porque, bueno, me encanta. Escucharla siempre Y será a mí también, una me gran encanta. bendición. Muchísimas Gracias. gracias a todos ustedes. Un abrazo inmenso, un abrazo muy especial. Hace un ratico alguien por aquí escribió esto. ¿Puede sentir felicidad una persona que se suicidó perdón, sí, mañana, ya estoy hasta perdido aquí, mañana, a las 10 de la mañana hora Colombia, una persona maravillosa, hermosa, invitada, es medium, también ha vivido experiencias espirituales muy lindas, nos va a hablar de qué sucede en el más allá con las personas que han tomado la decisión de terminar el contrato por anticipación. Vamos a conocer esto, los espero a todos ustedes mañana muy puntuales. Quienes reciben las invitaciones a todo lo que vamos haciendo, los felicito y maravilloso. Quienes no, ¿qué son las invitaciones? Ustedes pueden escribir a este WhatsApp o a este Telegram. Sin embargo, aquí debajo, en la parte inferior del video, una vez termine, para conectarse al grupo de Telegram. Ustedes dan clic ahí, se unen al grupo de Telegram o escriben a este número y le vamos a enviar todas las invitaciones desde el día anterior o horas antes de iniciar el encuentro para que ustedes sepan a qué horas conectarse. Le vamos a recordar, tienen comunicación. Oiga, Cristian, usted debería esto, le sugiero esto. Para todos ustedes, nuestra mejor disposición, nuestro mejor cariño y nuestra mejor voluntad. Así que ahí la tienen ustedes para que ustedes se conecten con nosotros. A todos ustedes mi abrazo, mi cariño, mi bendición. Como siempre les digo y eternamente les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Gracias por su compañía. Los espero.